Una vida en el derecho del trabajo. Relato de maestros. Con ustedes, nuestro moderador Martín Bretón, acompañado por Rolando Murgas, José Herrera, Rafael Albuquerque, Patricia Curcín y Francisco Tapia. Buenas tardes. La verdad es que ha sido un congreso bastante provechoso y de muy alta calidad. Para mí en lo particular es un honor estar aquí y ser el moderador de una de las actividades que más me gusta, que es compartir las experiencias de nuestros maestros. Ya yo creo que esta es la cuarta vez que hago este tipo de... Inicié con un conversatorio del doctor Albuquerque en pandemia, después con Julio Aníbal Suárez, y en un congreso pasado hicimos este mismo conversatorio con Porfirio Hernández y con Julián Cerulle. Y hoy la directiva me ha invitado, gracias al doctor Arias y a Javier Suárez y los demás miembros, a que converse con 4 grandes maestros del derecho del trabajo, personas que todos los que estamos aquí impartimos docencia, por tanto hemos sido profesores en el aula universitaria, hemos sido también abogados en ejercicio y algunos han ocupado puestos ya sea en la judicatura como en el tren gubernamental, pero en definitiva todos somos laboralistas, amantes de la disciplina. Me voy a permitir, con la venia de José y de Francisco, iniciar el conversatorio, y la idea es tener un conversatorio puntual para conocer trayectoria, pareceres y sobre todo la perspectiva de ustedes que tienen ya una dilatada carrera en este ámbito del derecho laboral. Quiero comenzar con el doctor Albuquerque, con la venia de los amigos dominicanos nacidos en el exterior. Quiero comenzar con el doctor Albuquerque porque quiero llevar a esta temática un poco en el tiempo. Tanto el doctor Albuquerque como Rolando Murgas comparten, aparte de la pasión por el derecho del trabajo, pasión por la política y por otros aspectos más, tienen también una edad similar. ¿Se puede decir, doctor, la edad? Claro. Tienen 85 años. En este año, por tanto tienen una dilatada carrera y quisiera, doctor... El doctor Murgas es más viejo que yo. ¿Cuántos días? 2 días. Pero eso es entre el 13 y el 11 de junio. El 12 y el 14 de junio. Pero como ya pasó el 14 de julio, tienen la misma edad. Decirle al doctor Albuquerque, siempre el derecho del trabajo como un conjunto de normas que se desprende del derecho civil, siempre ha sido muy impregnado de la política, muy impregnado de las corrientes políticas, el marxismo, el capitalismo. Y usted que comenzó su carrera, estudió en Francia en los años 60, estudió en París. En esos primeros años, ¿qué usted puede decir? ¿Cuál es la visión cuando usted estudió en París en los años 60? ¿Cuál es la visión de sus profesores? La visión europea que usted pudo sacar de lo que era el derecho laboral y los profesores de derecho laboral en sus años de estudiante en París, que pudiera compartir con
los jóvenes que estamos aquí. Bien, muchísimas gracias, Martín. Un saludo a todos los invitados especiales de esta patria grande que es América Latina, a mis compañeros aquí ahora de panel. Hemos tenido pues varias jornadas en países diferentes, y gracias a ustedes, amigas y amigos, colegas presentes, por esta oportunidad de hablar un poco de las vivencias que uno ha tenido a lo largo de la vida. Si a mí, al terminar la carrera de Derecho, me hubieran preguntado cuál o cuáles materias han sido las preferidas suyas, yo podría decir yo hubiera dicho que en realidad todas las materias me gustaron mientras estuve en la facultad. Ahora, hubo dos que siempre llamaron poderosamente la atención y a las que yo siempre me inclinaba. Una, las obligaciones en el derecho civil, y luego, en último año de Derecho, una materia que casi ningún estudiante prestaba atención, que era el derecho comparado. En aquella época en que los libros en que nosotros estudiábamos eran en francés, de profesores franceses, pues el libro de estudio era el de René David sobre derecho comparado. Cuando yo terminé los estudios, que recibí la beca del gobierno del profesor Juan Bosch para estudiar en París, pues yo lo que pensaba es, bueno, ¿en qué me voy a especializar en París? Porque obligaciones, no hay un doctorado de obligaciones, hay un doctorado de Derecho Civil en general. Y pensaba eso. Y pensaba en el derecho comparado. No así, cosas de la vida, en el derecho del trabajo. A pesar de que desde muy temprana edad, por razones de la formación que tuve al crecer en el hogar, pues siempre estuve muy identificado con todo lo que tenía que ver con la justicia, con las persecuciones a los más débiles. Yo me crié bajo una dictadura de 30 años y con un padre perseguido. Entonces, me dolían mucho las injusticias y entendía que el derecho del trabajo podía ser un instrumento para poder ayudar a los más débiles. Pero si me hablaban de preferencia, en ese momento no la tenía, y lo confieso ahora. Teníamos un gran profesor que dominaba la materia, pero no era de los profesores que entusiasman a los alumnos. Como nuestra legislación había bebido en la fuente de la Ley Federal de Trabajo de México, pues no teníamos libro en francés, porque nuestro derecho laboral nada tenía que ver con el derecho francés. Bueno, y él tenía se había dado la tarea de imprimir una especie, no libro, sino unas cátedras mimeografiadas de la época, aquel instrumento que llamaban mimeógrafo. Bueno, y allí se extendía varios capítulos hablando de la relación de trabajo. Y yo les confieso que nunca entendí lo que era la relación de trabajo. Muchos años después fue que logré entender lo que era la relación de trabajo, porque en mi formación de derecho francés era inimaginable que pudieran generarse obligaciones fuera de la esfera de un contrato. Y esa era la teoría de la relación de trabajo.
que no se necesitaba el contrato, que la sola incorporación del trabajador a la empresa provocaba ya una generación, generaba obligaciones al empresario y al trabajador. Entonces yo no lo entendía, así que no pensaba dedicarme a eso. Pero al llegar a Francia, ya preparándonos para ingresar a la carrera, bueno, visitaba la facultad, consultaba los folletos, y en uno de los folletos, pues, presentaban las distintas especialidades. Y me encontré con uno que era la especialidad de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y qué sorpresa para mí. Eran 5 materias, y la materia básica era el derecho de las obligaciones, que iba a ser impartido en ese año por el último de los hermanos Massó que quedaba con vida, el derecho de las obligaciones. Y si uno aprobaba el derecho de las obligaciones, entonces podía presentar exámenes en las 4 materias ya especializadas en materia laboral. Esas materias eran el derecho del trabajo en sentido general, que iba a ser impartido ese año por el profesor Camerlán, un estudio de un instituto del derecho del trabajo, que ese año iba a ser el salario, que iba a ser impartido por el profesor León Kahn, la economía del trabajo y la seguridad social. Bueno, yo dije, no, pero aquí están las obligaciones, que yo lo que estoy buscando, y está también el derecho del trabajo, y además, para completar, en los recesos de primavera y de verano, había una facultad que se llamaba Facultad Internacional de Estudios de Derecho Comparado, que daba un primer ciclo en Estrasburgo, un segundo ciclo en Lisboa y un tercer ciclo en Trieste, Italia. Y dije, bueno, aquí está completo. Doy obligaciones, doy laboral, y también en mis vacaciones pues puedo estudiar el derecho comparado. Y así comencé. Recuerdo, pues, ya breve termino para no alargar, recuerdo fundamental 2, Martín. Un recuerdo de mis primeras horas de clase, que dije, bueno, ¿y a qué vine yo aquí? Porque todo lo que escuchaba lo había oído ya en la Facultad de Derecho de aquí de la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque todos los profesores nuestros habían bebido en la fuente de derecho francés. Y lo que explicaban era el derecho francés, que era nuestro derecho. Y dice, bueno, ¿a qué vine yo? Y entendí a qué fui cuando hice el primer examen parcial. Yo creía que había tenido por encima de 80 y resultó que había obtenido solamente 60. Entonces le pregunté al asistente del profesor qué había pasado y me dijo, no, mire, el contenido está muy bien, pero esto está hecho sin plan. Y ahí aprendí lo que era el método cartesiano, de que todo el desarrollo, sea escrito o oral, tiene que obedecer a un plan metódico, a una elaboración. Bueno, aprendí en Francia el método cartesiano de cómo exponer las cosas. Y la otra experiencia que aún todavía me conmueve, hubo el examen final de obligaciones sobre 4 horas para desarrollar el principio de la relatividad de las convenciones, y luego los exámenes de derecho laboral, que eran orales. Y yo me examiné en mayo de 1965, en plena revolución de abril del 65, con la intervención norteamericana. Bueno, cuando
me examiné frente al profesor Gerald León Can, que era un hombre muy de izquierda. Me preguntó, ¿de dónde usted viene? Le dije, de República Dominicana, profesor. Y vi que inmediatamente se puso de pie. Yo por supuesto me puse de pie y me dijo, no, siéntese, que yo lo voy a examinar de pie como un testimonio de solidaridad a su país que hoy lucha por su soberanía. O sea, entonces, ese es un recuerdo que todavía hoy tengo y me conmueve, y le agradecí siempre al profesor León Can, que después tuve la oportunidad de traerlo aquí a la República Dominicana. Bueno, había señalado, le doy la bienvenida a Rolando, que íbamos a comenzar con el debido respeto, tanto con el doctor Alburquerque como con Rolando, y un poco para ir adentrándonos en el pensamiento y la experiencia, pero la idea es un diálogo, preguntas y pareceres, para poder nosotros compartir varias preguntas y poder ir adentrarnos. Rolando, tú naces en Panamá, un país que desde siempre, por la historia particular, que se independiza de Colombia y que desde siempre ha tenido una gran influencia de los norteamericanos por el canal. Te gradúas de Derecho y no sé si para bien o para mal, caes en Italia conjuntamente con Óscar Hernández y haces de Óscar Hernández tu compañero en la universidad. Y quisiera, al igual que le dije la pregunta al doctor Alburquerque, ya de una visión diferente, sabemos la importancia del derecho italiano en el derecho del trabajo italiano, de lo influyente que han sido para toda América Latina, ese curso de Bolonia, donde la gran mayoría de los expertos latinoamericanos hemos estudiado en Bolonia, y caes allá en esa época. ¿Qué influencia tuvo para ti esa experiencia de vida, de estudiar en Bolonia y esa visión en Roma del derecho del trabajo a lo italiano? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y disculpen el retraso porque me habían dicho que eran las 2:30, así que, pero veo que estaban todos los del público presente. Bien, a mí me toca ir a Roma. Yo busqué varias alternativas para mis estudios de posgrado. Yo estaba casado y tenía 2 hijas, una de las cuales me acompaña aquí en ese entonces, ya estaba de pocos años. Y yo primero me fui solo y después ellas me alcanzaron con la otra hija y mi primera esposa. Entonces hicimos una vida bastante interesante porque yo, como decía, yo escogí Italia. Mi abuelo era suizo-italiano, tenía pues cierta vinculación, aunque yo no lo conocí. Y escogí a Roma, por un lado pensé, yo tenía una beca por índice en Panamá, de la Universidad de Panamá, pero yo estaba casado, entonces mi esposa trabajaba, ella se quedó con el sueldo, pero cuando ya se fueron yo necesitaba otro aporte. Y el gobierno italiano en ese entonces ofrecía una beca todos los años de posgrado, muy discreta pero suficiente para aquellos tiempos. Y bueno, me fui con las 2 becas y después pedí un préstamo cuando se me acabó la beca de Italia, que era por un año académico, y yo estaba 2 y tuve que hacer la tesis. Y bueno, estuve allá y eso me cambió la vida, haber hecho ese posgrado en Italia.
por una serie de circunstancias que fueron dándose. Yo recuerdo de tantas cosas de la estadía en Italia, pero el derecho del trabajo, yo de repente cuando comencé a las primeras lecciones, yo oía que hablaban del cótimo, y yo no entendía porque no encontraba un equivalente. Y era el pago a destajo. Y había como mucho encono en Italia en ese momento por el sistema así de pago a destajo. Yo después asimilé tanto eso, y tengo que decirles que coincidencialmente yo entro a mí el golpe de Estado en Panamá, me encuentro en Italia. Yo no tenía ninguna simpatía por el golpe de Estado, por un golpe militar. Yo había sido militante estudiantil y dirigente estudiantil, tanto en mis estudios secundarios, en la Escuela Normal de Santiago de Veragua, como en la universidad, en la Facultad de Derecho. Y habíamos estado enfrentados a los policías y todo lo demás. Pero no tenía ninguna simpatía. Yo conseguí que me prorrogar mi beca, que era hasta por 3 años. Pedí un préstamo. Había pedido un préstamo. Y cuando se da el golpe de Estado en Panamá, en octubre del 68, yo decido quedarme un año más. Y llevé mis créditos a una universidad italiana, católica, Prodeo, y me dieron una beca para estudiar lo que ellos llamaban estudios europeos, y era derecho comunitario. Pero cuando ya tenía todo listo, digo, bueno, y esto se me acaba en un año, ¿y qué hago yo acá con 2 chiquillas? ¿No? Y decido irme a Panamá. Llego en enero del 69, estaban caldeados por las cosas, una situación represiva. Y bueno, tengo que hacer una referencia, en las partes académicas no me parece apropiado estar hablando de mis participaciones políticas, pero en este caso es inevitable. Eso viene. ¿No? Bueno, ya viene. Lo que les digo, bueno, después las circunstancias de la vida me llevaron, y ahora esperaré la pregunta para explicarlo, a identificarme con el general Torrijos. Entonces, año 69, la universidad estaba cerrada, reabre en julio de ese año, había sido intervenida y estaba con bastante intervención, y a los profesores los habían jubilado forzosamente, a todos los servidores públicos, y se abren los espacios para entrar a la Facultad de Derecho, acabadito de regresar como profesor. Y un par de años después se hablan concursos formales y yo llego a profesor. Voy ahí, espere ahí. Ahí lo vamos a dejar. Porque vamos a hablar de eso ahora. Porque estamos hablando aquí de los inicios. Y me voy a permitir entonces a Francisco Pancho Tapia. Francisco, eres chileno. En esa década del 70 sabemos que Chile con el gobierno de Allende, Salvador Allende y todo el golpe contra Allende y el avenimiento de Pinochet como presidente, fue una época muy tumultuosa. Paradójicamente aquí estamos, 4 países que tenemos muchas cosas singulares. Ya el doctor Alburquerque habló de la Revolución del 65, cuando él estaba estudiando, él estudió en Francia. Estamos hablando de el general Torrijos y el pacto famoso de Torrijos de Canadá, con Panamá y todo. Y tenemos a Chile y tenemos también a Colombia, que sabemos que tenemos, eso es que vamos a ir hacia allá. Pero en Chile, desde siempre, desde aquí, desde el Caribe, desde Latinoamérica, siempre hemos estado pendientes de Chile porque
con el advenimiento de Allende, un gobierno socialista, vino ese golpe de Estado, fallece Allende, viene una dictadura y quería, aprovechando esa circunstancia, tú que estudiaste, al igual que yo y un grupo de aquí que somos egresados de una universidad católica, aquí los santiagueros, muchos santiagueros y muchos capitaleños, aquí estamos divididos básicamente, pero hay un grupo grande por el liderazgo de Javier que han estudiado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y quería aprovechar esta circunstancia que tú, que has estudiado, ya hablamos que el doctor Albuquerque habló del marxismo un poco, y vamos a ir a hablar un poquito más de eso, del derecho al trabajo, el marxismo. Tú que estudiaste en la Universidad Católica de Chile y te dedicas al derecho del trabajo, y en ese tiempo quisiera que compartiéramos esa visión de la Iglesia Católica con el derecho del trabajo, la visión de esta encíclica famosa que trata el derecho. ¿Qué pudieras compartir, diríamos, en esta parte de etapa? Estamos en la etapa de formación primaria, después vamos a hablar del profesor y de ejercicio, y después, si hay tiempo, hablamos ya de una visión de general que usted puede compartir. En esta primera etapa, ¿qué pudiéramos hablar en esta parte de formación? Muchas gracias. La pregunta es interesante. Desde luego, compartir con estos grandes maestros es un gran honor. A propósito, entre otras cosas, anuncio que la Academia Iberoamericana de Derecho al Trabajo pronto publicará unas memorias en donde vienen entrevistas, 8 entrevistas a grandes juristas que han sido parte de ella y presidentes de la Academia, entre ellos los profesores Murgas y Rafael, que dan testimonio un poco de lo que estamos haciendo ahora, de lo que fue su trayectoria, que es muy interesante. Yo creo que la memoria nos hace vivir nuevamente, porque tomamos la esencia de lo que es la vida y todo lo que han sido las experiencias que nos van entregando y que nos van haciendo de alguna forma un camino. Y ahí, cuando uno habla de memoria y camino, uno también dice gratitud, ¿no? Porque cuando está mirando hacia atrás, nos encontramos con lo que ha sido lo relevante en la formación de cada uno. Y yo, claro, parto por la gratitud con mis padres, con mi padre pediatra social, mi madre voluntaria de la Cruz Roja, y por lo tanto el tema de la solidaridad lo tomo desde muy pequeño, y voy viendo cómo había una concepción que, por un lado, es una cosa muy chilena, de la época de los 50, madre muy católica y padre masón. Así que se daba esta tolerancia y esta comunidad que nos hacía entender que el concepto de solidaridad y de bien común era una cuestión natural a la cual estábamos convocados todos como comunidad humana. De manera que fue muy, yo diría, muy relevante esa formación desde niño. Después entro a un colegio católico, un colegio de iglesia, de la iglesia del Arzobispado de Santiago, donde estudiaron dos expresidentes de la República en Chile, dos expresidentes demócratas cristianos, el presidente Eduardo Frei Montalva, que a mi juicio hizo la revolución en Chile, la revolución pero en libertad, el año 64, y después su hijo, que fue presidente en el año 2004, y que organizó al pueblo, le dio dignidad a los trabajadores, hizo la libertad sindical de los campesinos. En fin, fue un cambio social brutal el que se provocó durante el gobierno de Frei Montalva, y también la reforma agraria. Después, lo que pasó, prefiero no hablar, y sobre todo el periodo de dictadura. Entonces todo eso me fue llevando por un camino en donde creo que al llegar a la universidad tuve la buena fortuna, la bondad de encontrarme con grandes maestros, entre ellos el profesor Ramón Luco Larenas, quien fue mi maestro, y me mostró el derecho al trabajo en una perspectiva también desde el humanismo cristiano. El profesor Luco y el profesor Taller, que fue su ministro del Trabajo de Frei Montalva, y que fue el que hizo todas estas leyes, que algunas de ellas hasta hoy día están vigentes.
fueron discípulos del padre Hurtado. El padre Hurtado, Alberto Hurtado Cruchaga, es un exalumno de mi facultad de leyes, que era sacerdote, se hace sacerdote después, crea la Asociación Sindical Cristiana en los años 30, con todo lo que significaba eso. Escribe el libro de sindicalismo el año 50, publicado el año 50, es decir, 2 años después del convenio 87 y el 98, y un año después del 98, que a mi juicio hoy día me resulta incomprensible saber cómo lo escribió, porque es un libro que tiene derecho comparado de América, Europa, África, Asia, no sé, no recuerdo bien exactamente, pero son muchos los estudios que hace, en una época en que no había celular, fax y todas esas cosas que hoy día tenemos. Como dice Rafael, el mecanógrafo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se sacaban así las copias. Sí. Realmente increíble. Y además el padre Hurtado creó después el Hogar de Cristo, que era... se dedicó a recoger a los niños en las riberas del río y, en fin, creó una institución que hasta hoy día presta un servicio social tremendamente importante para los más desvalidos. Entonces, todo eso me fue provocando también, claro, un entusiasmo o me reforzó más bien ese sentido de la solidaridad que traté de en alguna forma y por supuesto con muchos defectos, de hacer efectivo en el ejercicio profesional después. Yo creo que fueron muy relevantes todos estos ejemplos. Yo le doy gracias a Dios de haber recibido haber tenido la posibilidad de tener todos esos ejemplos de solidaridad, de bien común, de dignidad de la persona como el centro de todo. Y a veces pienso que con todo esto, pero sobre todo con la formación, pienso que yo entré a estudiar Derecho al Trabajo, no entré a estudiar Derecho, entré a estudiar Derecho al Trabajo, como que estuve siempre muy enfocado a esto, porque en parte también me permitía entender y ayudar a los que probablemente tenían más necesidades. Muchas gracias, Francisco. José ha venido ya varias veces a Santo Domingo. De hecho, aquí fue que hiciste tu ingreso a la Academia Iberoamericana de Derecho al Trabajo en discurso. Estuviste después en casa, hemos compartido mucho. José, sabemos que actualmente estás en la OIT, en la Comisión de Expertos de la OIT, has sido juez del Tribunal Superior de Justicia de Colombia, pero vivir en la época que te tocó tu juventud, estudiante, y dedicarse al derecho del trabajo en esa Colombia donde la derecha y la guerrilla, la existencia de la guerrilla marxista y ese conflicto permanente que ha minorado bastante, pero que todavía tiene sus rezagos, y con la expresión, el fallecimiento reciente de un joven destacado político. ¿Cómo ha sido, cómo tú eliges el derecho del trabajo y cómo es tu ejercicio en el derecho al trabajo? Porque sabemos, el doctor Luque, que fue enviado de la OIT a Colombia, y él comenta de que en esa época donde fue para entrevistarse con los sindicalistas era un problema. El derecho del trabajo siempre se ve muy cerca del sindicalismo y esa visión. ¿Cómo tú nos puedes compartir de por qué, cómo llegas al derecho del trabajo en esa época donde problemas que todavía persisten, pero que en aquel entonces pienso que son mayores, y posteriormente también el narcotráfico, que también influyó negativamente? Un poco en esta parte de formación. Después vamos a hablar ya en el desarrollo ya profesional, y para último vamos a otra compartir. Martín, muchas gracias. Tú lo que quieres que yo te empiece a contar es desde la cuna más que todo. Bueno, sí, hablemos de la cuna. Yo tuve el privilegio de que el derecho del trabajo se me metió a la cuna. Marta sabe por qué. Mi padre fue siempre un laboralista. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, mis hermanos mayores decidieron llevarme a mí en un camión, y yo no sabía por qué me llevaban.
porque había caído la única dictadura de Colombia en el siglo pasado, la que llamaban dictablanda, que fue la del general Rojas Pinilla. Y a mis hermanos los iban a castigar, y yo le pregunté a mis padres por qué lo iban a hacer. Dijo, porque te llevaron a ti teniendo 5 o 6 años. Entonces yo le dije, pero ellos me dijeron que era porque había triunfado la democracia, y eso sirvió para que a mis hermanos lo perdonaran. Y desde ese momento fue la semilla para que yo amara la democracia y desde luego aborreciera toda dictadura. Posteriormente estudié donde padres agustinos. Ellos me influyeron en mi formación de que San Agustín fue un pecador. Incluso inicialmente él tuvo un hijo extramatrimonial y después fue uno de los seres más perfectos de la Iglesia, y eso lo ha resaltado el actual Papa. Cuando yo recibí mis estudios en la Universidad del Rosario, también me incliné por el derecho laboral, porque allá tuve los mejores maestros, los padres del derecho laboral colombiano, dictaban clase. Salgo de la universidad, entro en una institución donde aprendo no solamente derecho laboral, sino lo que es la organización de la vida empresarial y los métodos. Por eso he procurado en la vida ser metódico. Y más tarde, en el ejercicio profesional, tengo diversos roles de defensa judicial de ambos sectores, y más adelante, dando un gran salto, la vida me sitúa no solamente en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, sino, bueno, ahí me toca una decisión difícil, un proceso disciplinario que termina en la destitución del Procurador General de la Nación, lo que nunca había sucedido en la historia. Pero más que eso, quisiera relatarles, y ya conectado concretamente con lo que me pide Martín. Una de las experiencias más grandes de mi vida profesionales no han estado en el derecho laboral. Fui integrante de la Comisión de la Verdad sobre esa gran tragedia colombiana, una de las 2 grandes tragedias del siglo pasado. La toma del Palacio de Justicia y la reacción en esa toma. Ahí integré la Comisión de la Verdad con 2 expresidentes más. Y ahí oí el relato de una niña que ya tenía 22 años y le pregunté, era la hija de una guerrillera, una entrevista confidencial, le pregunté, óyeme, ¿quién eres tú? Y me dice, soy una NN, ¿me puedes aclarar? Sí, porque no tengo nombre, no tengo estatus civil, reconocimiento, estatus laboral tampoco, he estado escondida todo este tiempo. Yo no puedo juzgar a mi madre por lo que hizo, pero en todo caso yo nunca haría la guerra. Y esa guerra y esa expresión de la niña realmente me impactó tanto, de cómo de los grandes lastres, de las grandes laceraciones que ha tenido nuestro país por el narcotráfico y por las extremas, la falta de diálogo, de diálogo como lo trató de inculcar Rafael cuando visitó a Colombia, es lo que nos tiene en esa situación actual, ¿no? Los extremismos, y yo creo que realmente las llamas del Palacio de Justicia ya deben apagarse, y realmente, como lo decía el presidente de la Corte en ese momento, que cese al fuego. Eso en ese momento tenía una razón de ser, ¿no? Era pedirle al gobierno y a los guerrilleros, desde luego, que cesaran toda acción en ese sentido. Pero hoy en día eso es un mensaje ético.
debemos en Colombia cesar el fuego verbal. Esas llamas a que se refiere Martín, todavía quedan algunas chispas que están renaciendo ese fuego si no las apagamos a tiempo. Y el derecho laboral ha sido todo para mí, todo para mí. Y realmente cuando fui a España a especializarme en seguridad social, nunca pensé que esas clases de Carlos Martí Bufil me sirvieran casi que 40 y pico años después para mi posición actual en la OIT, que me asignaron entre otras funciones, la del control de las normas de los convenios de seguridad social. Gracias. Muchas gracias, José. Vamos a pasar ahora, tenemos creo media hora más. En esta parte muy difícil nosotros sintetizar la vida de, como ustedes están viendo, de personas que tienen una dilatada experiencia profesional. Con relación al doctor Alburquerque, hay una entrevista que le hicimos en pandemia, que está en YouTube, cerca de 2 horas de entrevista de su vida completa. Después le puedo buscarla, y también de Julio Aníbal Suárez, para que la puedan ver con detenimiento. Doctor, es muy difícil ahora esta parte. ¿Cómo usted puede sintetizar su vida ya viniendo de Francia? Usted era presidente de la juventud del PRD aquel entonces, después se va con el profesor Juan Bosch y fundan el PLD, y concomitantemente viene al bufete de abogados de su padre, comienza a dar clases en la universidad y mantiene, diríamos, esa tripleta que le ha mantenido durante todo el tiempo: su militancia política, su ejercicio profesional y su calidad de maestro. ¿Cómo? Sabemos que, y aquí sabemos que usted llegó hasta la cumbre política de ser vicepresidente. No sé en qué momento vamos a poder decir, pero diríamos, centrándonos, enfocándonos por el interés de la juventud que está aquí, sobre todo, como profesional laboralista y profesor joven de Derecho al Trabajo, que usted pudiera compartir, sobre todo que usted varias veces se enfrentó a otro gran maestro del Derecho al Trabajo, el profesor Lupo Hernández Rueda, donde ustedes llevaron varios casos contrarios, y pudiera compartir con los jóvenes algún aspecto sobre esto, sabiendo que no tenemos tanto tiempo para poder hablar ampliamente. Déjame ver si puedo resumir. Habría que comenzar diciendo, en una época obviamente diferente a la que han conocido sobre todo los jóvenes que están aquí presentes. Fue una época ya de democracia, pero una democracia que se construía en ese momento. Acabamos de salir de una tiranía de 30 años y naturalmente había que aprender a construir una democracia. Bueno, y en esa construcción de la democracia, pues se incurrían en abusos, en persecuciones. Fueron años difíciles y yo comencé casi inmediatamente. Yo llegué de Francia 65, ya finales, y ya en el 67, por un concurso de oposición, había ingresado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor adjunto de Derecho del Trabajo. El titular seguía siendo el profesor que me había impartido a mí la materia. Y lamentablemente, un profesor que todos respetábamos, lamentablemente a los pocos meses de yo haber ingresado, creo que murió Héctor o salió de la universidad algo, se jubiló, y entonces yo pasé a ser automáticamente el profesor titular de la materia, y ahí comencé muy joven, siendo profesor de personas que después ustedes conocieron, que han ocupado altos cargos en el país. Por ejemplo, el doctor Subero Isa fue alumno mío, fue presidente de la Suprema Corte y fue alumno mío.
o César Pina Toribio, que fue procurador general, consultor jurídico, porque yo era muy joven en el momento de comenzar la cátedra. Pero al mismo tiempo comencé a ejercer la profesión, y ejercía la profesión en una oficina de abogados que tenía mi padre, y por supuesto, como me dediqué a ser abogado de organizaciones sindicales y de trabajadores, pues para poder vivir tenía que dedicarme también al ejercicio del derecho civil. Y naturalmente, como para mí era una pasión también el derecho civil, pues me ganaba la vida ejerciendo en la profesión en casos de derecho civil, sucesiones, herencia, bueno, todo lo que tenía que ver con el derecho civil lo ejercía, y de eso podía vivir. Y al mismo tiempo, pues como dice Martín, la tripleta, pues yo era en esos momentos no presidente, sino secretario de Asuntos Internacionales de la Juventud del PRD, de un partido político del PRD, y al mismo tiempo era presidente a nivel ya mundial de 1969 al 72, fui presidente mundial de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, lo que me permitió, pues lógicamente, conocer muchos países. Dentro de esos países visité, por cierto, a Chile, donde tenía dos afiliados, el Partido Radical, que era partido de masones, Emilio Morgado. sí, Partido Radical, y el Partido Socialista, eran miembros de la Internacional, Anselmo Zules se llamaba. Sí, bueno. Entonces estuve en Chile y en varios países más. Eso me permitió, pues, poder dedicarme tanto a la profesión como a la política y a la cátedra universitaria. Pero les digo a los jóvenes, eran tiempos muy difíciles. Nosotros tuvimos la suerte en 1985 de iniciar un proceso de concertación social que prosperó en el país. Y ahora todos los conflictos laborales se resuelven por el diálogo, por la concertación. El Código del 92 fue un producto de la concertación. La reforma de ahora también fue dialogada y acordada entre empresarios y trabajadores. O sea, pero en mi época era muy difícil. Había una lucha de clases ríspida, dura, de lado y lado. Yo le pongo, si me da tiempo, un ejemplo. Yo discutí una negociación colectiva con una empresa del Estado en aquella época. El administrador con sus abogados estaba de este lado de la mesa, sentado, y del otro lado estaba el sindicato y yo, como abogado del sindicato, de pie porque no nos pusieron silla para negociar colectivamente. Esa era la situación. Pero también lo contrario. Una vez discutí un pacto colectivo, estaba en mi casa comiendo, un convenio colectivo, y de repente me llaman, que mire, que van a matar al dueño de la empresa. Salgo huyendo para allá y encontré al sindicato, que como en las películas de vaqueros, habían amarrado al dueño de la empresa en un poste y lo iban a quemar. O sea, esa era una lucha de clases ríspida, dura. Bueno, y todo eso terminó, por suerte, en 1985. Y en materia de litigio lo mismo, era muy fuerte los litigios. Aquí estuvo Carlos Hernández, el hijo de Lupo Hernández, bueno, está el nieto, yo creo, por allá. Y yo discutí con él la primera negociación colectiva de Falcon Bridge. Y éramos muy amigos. Y un día se me dañó el carro y le pedí a Lupo que me llevara a Bonao, al interior del país, para poder seguir la negociación. Y cuando
los obreros me vieron llegar en el automóvil de lujo, me destituyeron por haberme vendido a la empresa. Así que esa era la situación que se daba. Por suerte, a partir de 1985, todo ha sido muy fácil en el país. Hay lucha, pero se conciertan las luchas, se llega a acuerdos. Y bueno, eso me permitió, pues, llegar, pues, trabajar en todos esos aspectos. Por supuesto, hay que sacrificarse, hay que estudiar, hay que leer. Y a la juventud de hoy, con eso me termino, a la juventud de hoy le quiero dar un consejo. No se queden solamente en palabras, escriban, hagan sus artículos, que después vendrán las obras también. Y a mí me pasaba lo mismo, y eso también se lo agradezco al profesor León Kahn. Un día hablando con él, yo le dije, mire, es muy difícil escribir porque, óigame, yo escribo hoy, pero después con los estudios me doy cuenta que el tema debía haberlo tratado en otra forma. Bueno, o que estoy equivocado y imagínense cómo yo dejo eso escrito. Y me dijo, óigame, no se preocupe, escriba. Y si usted se equivocó, en la próxima edición usted pone, habiendo hecho un estudio más ponderado, y cambio de opinión. Bueno, entonces, por eso también he sido escritor en la academia. Muchas gracias, doctor. Yo creo que vamos a volver a una última intervención suya. Si es una puya que usted me diga a mí, eso viene, ese libro va, porque ya, como usted me dijo, uno escribe cuando tiene algo que decir diferente. Y en este proceso creo que tengo muchas cosas que decir. Pero bueno, estamos aquí, Rolando, al igual que el doctor Alburquerque, tú has estado y has ocupado cargos de importancia en Panamá. Fuiste ministro de Trabajo, ministro modificador de la legislación laboral, fuiste ministro de Educación, ocupaste un puesto de juez de electoral, es decir, que has tenido una vida pública muy importante, tanto como el doctor Alburquerque, y te conocemos como el gran maestro panameño del derecho al trabajo, una persona que siempre que se le invita a este país, tú has venido, no sé cuántas, pero si son como 40 mínimo, y eres un asiduo amigo de la República Dominicana. De hecho, tú y yo somos hasta familia, ¿no? Sí. Porque tengo un primo mío que vive en Panamá, se casó con una sobrina, y entonces, bueno, hemos sido hasta familia de nuestro Santiago querido, Santiago de Veragua. ¿Qué nos puedes compartir tú como síntesis en tu experiencia, tanto en la parte pública como en la parte privada, de profesor, de maestro y de abogado? ¿Qué tú puedes compartirnos con nosotros así como una síntesis de tu vida profesional? Bueno, gracias, Martín. Quiero comentar un pequeño colofón de mi experiencia en Roma nada más, pero sí. Ahora, a mí mi tesis formalmente me la dirigió Santoro Passarelli padre, pero el que me dirigió la tesis realmente fue su asistente, o uno de sus asistentes, y que después llegó a la cátedra y quedó, cuando salió de la Universidad de Roma de la Sapiencia, la Tor Vergata, llegó a ser rector. Bueno, el año pasado, como objeto del Congreso Mundial, con mi inseparable amigo por más de 50 años, Óscar Hernández Álvarez, regresamos a la Facultad de Derecho y dimos una conferencia, pero cada uno, pero en el Congreso me encontré más de 50 años después con el profesor que me dirigió la tesis. Y fue muy emocionante, con fotos y todo. Todavía
estaba activo hasta el año pasado. Bueno, eso es de las recompensas que uno tiene desde el punto de vista sentimental y emocional. Y un regreso a lo de antes y en un escenario tan mágico como el de Roma, desde luego. Bueno, yo empatando con lo que contaba antes, llegué, como les decía, en el año 69 a Panamá, y el año 71, me incluyen en la comisión redactora del nuevo Código de Panamá. Comisión que fue presidida con mi gran maestro, Jorge Fábrega Ponce, gran procesalista y también que se dedicó profesionalmente y doctrinalmente al derecho del trabajo, y con quien yo había trabajado 3 años de pasante. Bueno, esa fue una experiencia. Lo del cótimo que les mencionaba, pusimos bastantes restricciones en el Código de Trabajo, entendiendo que en esa figura quien impone el precio del resultado es el patrono. Entonces lo vinculamos a la negociación colectiva. Pero resulta que el día que empieza a regir el Código de Trabajo, con un periodo de vacancia legislativa, me designa el general Torrijos viceministro de Trabajo. Y 6 meses después paso a ser ministro. Yo en el periodo que había tenido cuando vine de Italia, ejercí la profesión en varios ámbitos, pero en materia laboral. De las experiencias que yo tuve profesionalmente, me llevo la satisfacción que la primera y creo que la única huelga legal que se dio con el código anterior, yo fui el abogado del sindicato. Y ante los enredos que había formado la jurisprudencia, yo le dije, vamos a seguir todos los pasos, todos, para que no tengan por dónde declarar esta ilegalidad. Bueno, para mí fue una huelga icónica. Años después, no hace mucho, me tocó obtener mediante un amparo, porque habían negado la personería, el registro de un sindicato en el sector público, en el sector de educación. Y logré la personería bajo las circunstancias actuales que se ordenara al ministerio, al órgano ejecutivo, el registro del sindicato. Ahora hay como 14, 15 sindicatos en el sector público, cosa que se ha detenido desde el gobierno anterior, y con el gobierno actual, desde luego, hay las instrucciones de que no se den personerías en el sector público, ¿no? Y venía del gobierno anterior. Esa, digamos, ha sido una experiencia. Yo les decía a mis estudiantes muchas veces, y lo comparto con ustedes, porque entré, como les decía, a la enseñanza, que desde luego que los abogados tenemos el derecho a que la profesión nos sirva en el ascenso económico y social. Pero siempre no se puede igualar a lo que les voy a mencionar ninguna suma de dinero. Es la convicción de que si no hubiéramos estado presentes, ese cliente no habría obtenido ese triunfo en los tribunales. Por eso los abogados somos auxiliares de la justicia. El juez no puede hacer justicia sin el abogado. En ningún tipo de proceso, penal, civil, laboral. Pero si el cliente es una persona humilde, que un fallo, incluso no de las grandes cuantías, le puede cambiar la vida, eso no hay honorarios que justifiquen eso. Bueno, yo ocupé cargos públicos, como ha mencionado Martín, como
adelanté antes, yo de esa reacción en contra del golpe de Estado, cuando el general Torrijos se deshace de una serie de militares y toma el liderazgo, entonces muchos de los de mi generación acompañamos. Y hoy, cuando uno mira lo que había atrás y lo que hay ahora, haber vivido con una zona del canal como territorio extranjero y ver ahora un canal nuestro sin bases militares, parece mentira. Y ahí hubo un alineamiento de los astros. Sin cárcel en Estados Unidos, sin Torrijos en Panamá, todavía estaríamos con los gringos allí adentro. Y ahora pareciera que le están abriendo la puerta. Y el señor, perdonen un poco el comercial político, que el señor Trump está diciendo que sus barcos de guerra tienen que pasar gratis y que ellos son los que tienen que estar allí, etcétera. Bueno, yo viví eso como estudiante, las luchas por la soberanía. Cuando nos invadieron en enero del 64, yo era estudiante universitario. Ahí fuimos los universitarios. Y eso de luego marcó mi vida. Y resulta que a mí hace 5 años, creo, me nombran en una comisión, una suerte de comisión de la verdad sobre la invasión. Y hace 2 años he quedado de presidente. Entonces mi vida se empata con lo que viví como estudiante, con lo que estoy haciendo ahora. Y les cuento, no está Yanni Razo por aquí. Está allá atrás. Bueno, cuando yo ya había sido ministro y en Panamá se puso ahí en los años 70 muy de moda porque había muchos solidarios con la causa panameña hacer comités de solidaridad con diversos países, pues, no tantos, ¿no? Y a mí me toca presidir el comité de solidaridad con el Uruguay, que estaba siendo objeto de una feroz dictadura. Incluso vinieron artistas, los del Teatro El Galpón, muy conocido allá en Uruguay, muy icónico, y vinieron artistas de distintos tipos, hicimos actos culturales, algo político, todo lo demás. Esa fue una bonita experiencia. Entonces, yo he tenido pues una vida universitaria y también una vida profesional. Esa universidad que, siendo estudiante que trabajaba al mismo tiempo como muchos, me permitió ser un profesional y me permitió acceder a ir a Roma. Bueno, tengo la orgullo y con eso ya concluyo que la universidad me ha hecho profesor emérito. Tuve 52 años en la docencia en la Universidad de Panamá y también me ha hecho doctor honoris causa. Y creo que para haber sido profesor me sirvió mucho haber sido primero maestro de enseñanza primaria, que me formé en la Normal de Santiago de Veraguas. Y cierro con algo que me ha ocurrido aquí. Yo donde voy en Panamá me encuentro exalumnos. Y ahora aquí en Dominicana también los he encontrado. Con el joven Ever, creo que se llama de esta mañana, que fue alumno de Rafaelito y mío en Vigo. Creo que fue contigo, con alguien más me dijo, no sé si... Sí, creo que era contigo. ¿Estuviste en Vigo en un curso de posgrado? Sí, estuvimos juntos. Bueno, aquí he tenido
como alumno formal allá en Vigo, España, pues, y que ha tenido la gran cortesía de recordárnoslo a ambos, que fuimos profesores de él. Bueno, Rafaelito con mayor razón. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Nosotros hemos visto en del doctor Alburquerque y Rolando esa parte de abogado laboral, profesor universitario, ligado a la política. Y quiero, Francisco, contigo, dada tu amplia trayectoria como escritor de Derecho del Trabajo, como referente en Chile del derecho laboral, tú que has escrito múltiples artículos, múltiples libros, ¿qué pudieras compartir con nosotros, haciendo hincapié en la parte esta de escritura para que sirva de vocación? Aquí yo veo muchos jóvenes que se están dedicando al derecho del trabajo y la idea es que vean estos ejemplos y que este ejemplo de ustedes sea un reflejo de los sueños de que ellos pueden cumplir, así como lo hemos podido cumplir algunos que lo hemos visto a ustedes y hemos estado al lado de ustedes. Francisco, ¿qué puedes compartir? Sobre todo pidiéndote de la parte esta de escritor y de la materia. Sí, sobre todo transmitirle a los alumnos la experiencia. Yo creo que es importante eso en el sentido de que también les sirva de elemento de decisión en su libertad. Antes se me quedaron dos cositas de la pregunta. Quería clarificar además de que el padre Hurtado fue santo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, tenemos un santo laboralista, cosa que dudo de otras disciplinas. No creo que haya santos en otros, no voy a decir qué disciplinas, pero lo más probable es que nunca los haya. Y segundo, fue de los primeros defensores de la libertad sindical. En los años 30, junto con otros sacerdotes de la Iglesia Católica que se metían en los campos, en la época en donde la oligarquía reinaba a través del latifundio, y fueron el germen, yo diría, paralelo al industrialismo, al sindicato industrial o al sindicato en la industria o en la minería, que más bien tuvo un origen marxista con Luis Emilio Recabarren, que era un líder obrero histórico, un gran líder obrero. Así que esa lucha por la libertad sindical fue también un ejemplo para todos nosotros, que se tradujo en la primera ley de libertad sindical en el año 67 con Frei Montalva, de sindicalización campesina. Desgraciadamente no hubo una ley general de libertad sindical. Esto vino después con el presidente Lagos, con una modificación que hubo el año 2001. El presidente Lagos, presidente socialista, gran presidente en Chile, y en el cual también me tocó colaborar con el gobierno en la ley de 19759, que es la que no solamente ajusta la libertad sindical al convenio 87, sino que además reconoce reconoce los derechos fundamentales en el trabajo a nivel de la ley, cuestión muy particular, digamos, pero que significó un cambio radical, cultural, muy relevante en la historia social nuestra, y que después llevó, y donde también me tocó colaborar activamente codirigiéndola con Patricio Novoa Fuenzalida, que probablemente han conocido, el foro de la reforma procesal laboral, que también creo que fue una gran modernización en esa época. Entonces, todas estas experiencias se las cuento y se las transmito a los alumnos para que valoren desde luego en primer lugar la democracia. La democracia hay que cuidarla, es quererla, ¿no? Quererla, como dice Rafael, amarla, porque es la única forma en la que podemos vivir en sociedad. No creo que exista la posibilidad de que racionalmente aceptemos regímenes que se basan en la fuerza, sea esta impuesta por la ideología, por la mafia, por la droga, etcétera. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos hoy día, de sacar de la somnolencia a la gente, de volver a hablar de bien común, de volver a reconocernos unos a los otros. Fíjense, en mi país, quiero decir, no, yo estoy pensando en Chile, ya me habitué mucho acá, parece.
Fíjense, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del respeto a los demás y de que sepamos vivir fraternalmente unos con otros. Y eso hoy día se nos olvidó. En las distintas instancias, sea en las universidades, en los sindicatos, en la calle, en el fútbol, en todas las actividades estamos convertidos en enemigos unos contra otros, y en las relaciones laborales también. Entonces, muy bien decía el senador hoy día, esto de la polarización, nosotros no vamos a poder eliminar la pobreza, que en algunos países es muy alta y que afecta a la dignidad y a los derechos humanos de la gente. No vamos a poder eliminar todo lo que significa la injusticia laboral si no tenemos la posibilidad de vivir en paz, respetándonos unos respecto a los otros. Y eso el derecho al trabajo lo transmite. Rafael recién hacía referencia a los pactos sociales, la negociación colectiva de la que hablaba Rolando. ¿Qué es lo que es la negociación colectiva? Es simplemente decir, somos parte de esto, yo tengo mis intereses, tú tienes los tuyos, y tenemos que seguir viviendo juntos. Entonces, es una condición, como lo han dicho por lo demás las declaraciones internacionales, en fin, todo, es una condición de la paz, no solamente la justicia social, sino que en primer lugar que seamos capaces de ser testimonio y testigos de paz social. Y eso, el derecho al trabajo, está, creo yo, como siempre, me parece, y lo digo con orgullo, en general, estamos en la avanzada de los derechos fundamentales, al menos en la experiencia nuestra, chilena, lejos respecto de otras disciplinas. Estamos en la avanzada de esta necesidad de ser instrumento de superación de la pobreza. Entonces, todo eso nos da el derecho al trabajo. Y para eso hay que estar en la calle. Hay que haber vivido una dictadura, desgraciadamente, y aprender de que no hay otra mejor alternativa que la democracia. Hay que haber vivido también toda esta situación del agudo desempleo. Hemos hablado de los puestos de trabajo hoy día. Y claro, tenemos que tener esa visión de apreciar de que a través del derecho al trabajo podemos darle vida a alguien, y eso es muy relevante. Yo creo que nos da una gran ventaja a los laboralistas, de que podemos simplemente transmitir lo que nos toca ver, y eso creo que es una gran cosa para un profesor. Muchas gracias, Francisco. José, definitivamente ayer estábamos compartiendo esto, la necesidad de que en todos los congresos regionales, sobre todo de América Latina, pongamos el tema de la democracia y el derecho al trabajo. El derecho al trabajo y la democracia es concomitante, uno le da al otro. El derecho al trabajo, a través de los interlocutores sociales, le da fortaleza a la democracia, y a la vez la democracia fortalece el derecho al trabajo con el diálogo y todo esto. José, como ya señalé antes, tú fuiste juez de la Suprema Corte de Justicia de Colombia en un tiempo de normalidad democrática, donde cada día más activos que hay, pero por primera vez tenemos un presidente de izquierda elegido democráticamente, que Dios mediante va a volverse a celebrar una elección. Es decir, la democracia no indica que debe haber alternabilidad, y hay alternabilidad porque se ha permitido. Había mucho miedo de que un presidente, aquel entonces aspirante presidente Petro, fuera objeto de un atentado, y bueno, ha gobernado y todo esto. Y tú posteriormente has sido elegido como miembro de la comisión de expertos, que ya también el doctor Albuquerque ha sido también miembro de la comisión de expertos, en la OIT, donde de manera constante Colombia ha sido objeto de algunos señalamientos, igual que muchos países nuestros, incluyendo la República Dominicana, Guatemala y todo esto. ¿Qué experiencia tú pudieras compartir, sobre todo en esta visión de juez y de miembro de la comisión de expertos, con nosotros, para hablar un poco de esa experiencia sobre todo?
Martín, qué pregunta tan difícil que me haces, porque en mi vida yo diría que he estado en 4 sitios: en la asesoría, en el litigio profesional, en la docencia y como juez. Si me preguntaras cuál de ellos elegiría como mi predilecta, en este momento no te tendría la respuesta. Quizás cuando barrunte un poco la pregunta, quizás al final te la daré. Pero pienso que las he amado a todas y las seguiré amando por el resto de mi vida. La asesoría ennoblece, la asesoría exige que nos preparemos, que confíen en nosotros y nosotros confiar en nuestros clientes. Sobre el ejercicio profesional, como lo decía Rolando, no puede haber justicia acertada si los litigantes no le abren la puerta, no le dan un faro que ilumine sus decisiones. Pero la justicia, los litigantes deben ser transparentes. Los juicios no los deben ganar los mejores abogados, sino la parte que en justicia tenga la razón. Los juicios realmente deben ser producto de más que un debate sobre los hechos, de una decisión sobre la aplicación de las normas con justicia social en materia laboral. De otra parte, la docencia desde muy chiquito, y siempre lo he sido, siempre he sido chiquito de estatura en todos los órdenes. O las entidades universitarias en las que he regentado cátedra cometieron el error de nombrarme profesor desde muy joven, y ahí he seguido esa carrera docente durante muchos años, pero en toda esa experiencia yo creo que es más lo que he aprendido de los estudiantes que lo que ellos han podido aprender de mí, ¿no? Uno como profesor no solamente debe dictar eso que antiguamente se llamaba la cátedra magistral, sino investigar no solamente en su especialidad, sino adentrarse en por qué el estudiante tiene determinados comportamientos y por qué piensa como piensa hoy. Hoy tengo un reto muy importante en mi universidad. Yo les digo que fue un desquite de ellos, porque después de yo haberle hecho exámenes durante más de 45 años, el último examen de mi vida me lo hicieron ellos para seleccionarme como conciliario de la Universidad del Rosario en un concurso. No sé por qué me metí a última hora y me dieron ese honor. Es apasionante verdaderamente. Y bueno, y la justicia, Martín, bueno, me hace recordar algo muy importante en este momento, nada menos que de Moisés. Moisés, ustedes saben, después de presentar los 10 mandamientos y ser no solamente el gran legislador, sino ejecutor de todo eso en el pueblo judío, tenía un problema. No sabía qué hacer con la justicia. Él decía que no era capaz y consultó con su suegro, creo que se llama Yetro, no, bueno. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y el suegro le dice con una gran sabiduría, muy sencillo: nombra a la gente más capaz y la gente que tenga temor de Dios. Pero temor de Dios para ellos no es como nosotros lo podemos entender, sino que para el suegro de Moisés el temor de Dios era nombrar la gente más íntegra y de mejor reputación, seres que además tuvieran un sentido común
y un sentido de la finalidad de las normas. Por otra parte, también recuerdo en este momento a Planiol, que decía: buenos jueces, buenas leyes no hacen buenos, malos jueces. En cambio, buenos jueces sí hacen buenas, malas leyes. Entonces, no nos quejemos tanto de nuestras legislaciones, sino que la justicia debe ejercer un papel muy importante, seleccionando, designando buenos jueces. Y también en ese dilema que plantea Martín de mi actividad, me acuerdo de mi gran maestro. Yo soy un aficionado a la casación laboral. Piero Calamandrei, siendo italiano, como ustedes saben, fue el que mejor interpretó y enseñó la casación francesa. Y Piero Calamandrei le hacían el mismo cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde te sientes tú mejor, como litigante o como juez? Y Piero Calamandrei, en su obra del Elogio de los Jueces, hace una apología de lo que es la función del litigante. Muchos de ustedes lo son, por eso lo respeto mucho. He aprendido mucho de ustedes en esto. Pero Piero Calamandrei decía que definitivamente su respuesta se inclinaba hacia enaltecer la función judicial. Es que dar a cada uno su derecho y no dar indebidamente el que corresponde es casi que una función divina. El juez ejerce una misión más trascendente que un estadista, que cualquier otro. Y Montesquieu lo decía: se pueden corromper los gobiernos, se puede corromper el órgano ejecutivo, pero si la justicia se corrompe, todo lo demás está perdido. Entonces, el papel de la justicia es fundamental en la democracia. Nunca los países han enaltecido a los jueces cuando han defendido la democracia verdaderamente. Es una deuda que tienen las sociedades con los jueces. Y ahora tuve esos dos privilegios: ser juez de la Corte Suprema de Colombia, y ahora también en el penúltimo examen que presenté en mi vida, que es para llegar a la comisión de expertos a la OIT. Me preguntaron, ¿por qué llegó allá? ¿O por qué quiere ser? Yo les dije, porque ahí sí, como Sor Juana Inés de la Cruz, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y por otra parte, si mi universidad y si otras entidades me han dado la oportunidad en este momento estar en esa comisión que enalteció Rafael y toda esa playa de juristas, pero ante todo no solamente de maestros del derecho, sino de maestros de vida. Es un gran honor, pero más que un gran honor, una gran responsabilidad de servicio a la humanidad, porque ya no solamente vamos a ser jueces que resuelven conflictos individuales, o si se quiere, conflictos constitucionales, como me correspondió también como juez de la Corte Constitucional, sino es hacer unas normas mínimas de trabajo que significan la convivencia laboral en todo el mundo, controlar la real aplicación no solamente de los convenios frente a la legislación interna, sino de las prácticas nacionales. Yo nunca me esperaba eso, y realmente en un ambiente, en una cultura tan diferente como la
la de los países africanos, la legislación africana, la legislación asiática, las costumbres de cada país y tratar de entenderlos. Si entre nosotros es difícil, imagínense ustedes la complejidad de esa tarea. Si alguna vez los que no han tenido ese privilegio aquí presentes, que hay muchos con méritos suficientes para llegar allá, no vacilen. Pero retomo ya finalmente, haciendo un parangón con lo que decía Rafael Albuquerque. ¿Qué mensaje le damos a las nuevas generaciones? Ustedes tienen el privilegio eterno del aprendizaje. No sé si es una condena o un privilegio, pero estudien, sean leales, tengan sentido de pertenencia, como dice Francisco, al derecho laboral, pero ante todo que sean buenos seres humanos. Yo creo que finalmente los estudiantes deben saber que las leyes son hechas por hombres, con todos sus defectos, por eso las criticamos tanto, pero también son hechas para las mujeres y para los hombres hoy en día. Y hoy en día son hechas por mujeres y por hombres, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Harari, ya por último, decía que, como lo señalaba César, Harari decía, me gusta que la inteligencia artificial produzca obras tan maravillosas en pintura, en Wagner, pero lo que no estoy de acuerdo es que dicte la historia de la humanidad. Yo les agradezco esa acogida a todos ustedes y me siento, aunque no aborrezco los tatuajes, me llevaré un tatuaje en mi corazón, que es el de pasaporte de dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Lamentando que no tenemos más tiempo porque viene ahora un plato fuerte, la intervención del querido magistrado Raymond Carbucia. Agradecer a todos ustedes el compartir de su experiencia y nada, seguiremos en contacto.